Soy Conchita Cabrera, un alma sencilla, una madre, una esposa, pero sobre todo una pequeña servidora de Jesús. En este testimonio quiero abrirte nuevamente mi corazón, porque el mundo a veces no entiende lo que se vive desde dentro del alma. Hoy quiero contarte cómo Dios ha estado obrando en mí de varias maneras, en medio de penas, luchas, consuelos y visiones. Lo que escucharás no es teoría, son destellos de mi vida y de mi alma. Es mi testimonio, es mi cruz y es mi esperanza. Cuando en 1896 se inauguró el Apostolado de la Cruz en el Sagrario Metropolitano de México, sentí que mi alma se llenaba de gratitud. El Santo Padre León XIII había bendecido la obra. Se alistaban miles de almas. Y yo lloraba en silencio al contemplar la cruz que el Señor le había regalado a la iglesia, adorada públicamente. Sin embargo, en medio del gozo, mi cuerpo estaba enfermo y mi alma, muchas veces clavada en su propia cruz, porque cada triunfo de esta obra yo lo vivía desde el dolor, como si el Señor me pidiera participar con Él de esta manera en la redención. Bendito sea. Luego vinieron las tormentas, las desilusiones y las angustias. Muchos sacerdotes y fieles laicos no entendieron el apostolado. Algunos jesuitas se opusieron. Se dijeron cosas falsas sobre mí. Me dolieron, pero perdoné. Siempre perdoné, porque comprendí que el enemigo no duerme cuando una obra viene de Dios. Mi director firme y prudente me sostuvo, y en medio de todo, Dios me dio la gracia de permanecer escondida, callando, rezando, hasta que la tempestad se calmó por fuera, aunque por dentro las dudas y sufrimientos continuaron. Y entonces el Señor pidió algo más, el oasis, es decir, la fundación de los claustros en donde vivirían las religiosas de la cruz. Debía ser un lugar de integridad espiritual y de oración, un refugio para almas que quisieran ofrecerle consuelo al corazón de Jesús. Esto no fue ni ocurrencia ni pretensión mía. Me lo pidió muchas veces el Señor. Dame un lugar para descansar. Y yo, pobre criatura, le decía, pero Señor, ¿por qué me lo pides a mí que nada valgo ni tengo? En verdad, yo me sentía impotente ante esta ardua tarea y desprovista de todos los medios para poder cumplirle a Jesús este anhelo. Pero lo imposible ocurrió. El día 3 de mayo de 1897 se abrió el primer oasis de mujeres. Mi corazón desbordante de alegría lo amó profundamente, como si fuera mi propia criatura. Pero también luego se rompió, porque lo que había soñado como un jardín de descanso, con el tiempo se convirtió en otro martirio. Mi director sufría, yo sufría también. El gobierno federal de México y también el del Estado eran difíciles. Había dureza y tensión en las leyes.
Se tomaron decisiones que me oprimían y me hacían llorar. Yo no entendía por qué, si el Señor había pedido algo tan limpio. Allí el sufrimiento se había de meter hasta el fondo. No encontraba consuelo, pero no dejé de confiar. Cada día le entregaba al Señor mi corazón herido, mis sueños truncados, mi esperanza viva. Jesús me revelaba cosas, me hablaba del dolor como si fuera un tesoro. Me decía que el mundo conocía su amor, pero que ahora era tiempo de que conociera su dolor. Y me lo decía con mucha ternura, pero también con tanta firmeza. Me pedía que hiciera conocer esta dimensión oculta de su corazón. Y me daba una misión, darlo a conocer a través del apostolado de la cruz. Y yo, con mis amargas lágrimas, mi corazón destrozado y mis pobres palabras, le dije que sí. Y aún con todo este movimiento del alma y del cuerpo, con el peso de la enfermedad y de las contradicciones externas, mi corazón no dejó de amar. Aprendí que el servir a Dios no siempre se realiza entre sentimientos de éxito y de gloria. Muchas veces, servirle es callar, es sufrir sin explicación, es caminar a ciegas confiando solo en su voz silenciosa. Mis hijos, mi esposo, mi hogar, todo lo ofrecía, porque entendí que la santidad no está en hacer cosas grandes, sino en amar mucho en lo pequeño y lo cotidiano. En medio de esa cruz invisible, Jesús comenzó a mostrarme que la verdadera fecundidad nace del sacrificio escondido. Me decía, no temas, que tu nombre no sea defendido. Yo lo conozco, y eso basta. Y así, sin saber bien cómo, mi alma se fue acostumbrando al abandono, a dejar que el Señor escribiera la historia, a no buscar explicaciones, sino solo consuelo en su mirada. También vi cómo otras almas, al acercarse al apostolado, se transformaban. Vi lágrimas que purificaban, decisiones valientes nacidas de la oración, corazones endurecidos que volvían a latir por Cristo. Eso me sostenía, aunque yo misma me sintiera rota por dentro. Dios se glorificaba en la obra que Él mismo había comenzado. ¿Qué misterios tiene el Señor? Usa instrumentos tan pobres para sembrar cosas tan grandes. Y hoy, lo digo con humildad, pero con certeza, valió la pena. Cada lágrima, cada rechazo, cada silencio. Porque no hay obra de Dios que nazca sin cruz, ni alma que ame de verdad sin ser purificada en el fuego. Yo no soy santa, no tengo méritos, pero he amado, y en ese amor por Jesús crucificado encontré mi paz. No te hablo desde el consuelo, sino desde la fe. No te hablo desde el éxito, sino desde la cruz. Esta es mi historia, una historia marcada por el amor crucificado y por una confianza que no se rompe, aunque a veces tiemble. Si algo puedo pedirte hoy es que creas. En medio del dolor, Jesús está obrando. Bendito sea el Señor por permitirme amarlo también en la oscuridad. Yo soy Conchita. Te espero pronto.